Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los miércoles en este subprograma Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo, a las 5:30. Ya vamos a cumplir casi un año de estar con estas sesiones y ha sido una experiencia muy interesante. Material no nos falta para hablar. Nuestro mundo es muy grande y hay tantas cosas en él, hay tantas cosas por descubrir, que podríamos, yo creo que, seguir con este programa durante bastante tiempo y no lo agotamos. El planeta es mucho más grande, mucho más complejo que cualquier cosa que digamos nosotros aquí. Entonces, material hay de sobra. Hoy voy a seguir hablando sobre el tema que les estaba yo mencionando la semana pasada, el último par de semanas, que es la medición del tiempo. Hay cosas que tomamos por dadas, parecen tan obvias que nunca nos ponemos a pensar en ellas, como por ejemplo, ya les he hablado de dónde salieron las horas del día, por qué son 24 horas, por qué son 7 días en una semana. Todo eso ya les he estado hablando. Hoy voy a tocar el tema, es relacionado definitivamente. Miren, resulta que en nuestra civilización moderna, la vida moderna, tenemos una obsesión por medir el tiempo. Ahorita ya hay instrumentos perfectamente exactos, bastante exactos, que miden la duración del tiempo hasta en las milésimas o 10 milésimas o hasta 100 milésimas de segundo. Nuestra vida moderna necesita una sincronización perfecta de toda clase de aparatos electrónicos, de las telecomunicaciones, y se necesita una medición del tiempo que sea a la milésima de segundo. Por ejemplo, cuando hay competencias deportivas, en las Olimpiadas muchas veces hay carreras y de repente los concursantes que llegan a la meta llegan prácticamente al mismo momento. A simple vista es imposible ver quién ganó, pero hay cámaras que toman fotos de alta velocidad y que dicen que el concursante X le ganó al otro concursante Y por una centésima de segundo, por decir algo, es un ejemplo. A simple vista es imposible darse cuenta, pero hay cámaras y hay toda clase de instrumentos electrónicos que miden esas diferencias, esas pequeñísimas diferencias, con tiempos verdaderamente bastante breves. Entonces, lo que hay que considerar aquí, lo que hay que tomar en cuenta es que esa obsesión que tenemos nosotros en nuestro mundo moderno por medir el tiempo hasta la centésima o milésima de segundo, esto no siempre ha sido así. En otros tiempos y no muy lejanos, la gente vivía a otro ritmo. No vivía las carreras como ahorita, sobre todo en las ciudades. Todo el mundo anda a las carreras, el tiempo no alcanza para nada. Hay que checar tarjeta exactamente a la hora, hay que salir exactamente a la hora, etcétera, etcétera. Sin embargo, en otros tiempos o en otras sociedades todavía actuales, pero que viven a otro ritmo de vida, repito, esa obsesión por medir el tiempo no existía. Básicamente, en las sociedades rurales, las sociedades que desde siempre han vivido de acuerdo a un ritmo más natural, a los ritmos de la naturaleza, lo único que básicamente les importaba era el sol. El sol siempre ha sido el patrón en el que nos basamos para medir el tiempo. Entonces, por lo general, la gente en esas sociedades rurales suele despertarse, suele levantarse al amanecer o un poquito antes del amanecer, cuando empiezan a cantar los gallos, y desayunan y salen a trabajar a los campos. En el campo están trabajando durante varias horas y cuando el sol está en el punto más alto, en el cenit, es cuando hacen una pausa para comer, se toman un descanso y después siguen trabajando, y cuando el sol empieza a meterse por el oeste, un poquito antes de que oscurezca, es cuando la gente por lo general deja de trabajar y se retiran a sus hogares para comer o para lo que sea. Entonces, ese ritmo de vida, de acuerdo al sol, es el que durante siglos y siglos y siglos y milenios ha marcado el ritmo de vida de las sociedades sobre todo rurales, en el campo. La gente no tenía necesidad de relojes, no tenía necesidad de que le viniera a decir que a las 9 en punto había que comenzar el trabajo y a las 5 de la tarde había que salir, ni nada de eso. Simplemente con el sol
la gente se basaba. Entonces, durante la mayor parte de la historia de la humanidad no existían los relojes. El único reloj era el sol. Bueno, ¿cuándo se inventaron los primeros relojes? Eso es de lo que vamos a hablar ahorita, de dónde salieron los relojes. Miren, los primeros relojes se empezaron a inventar, a desarrollar en el siglo XVI más o menos y XVII en algunas partes de Europa. No eran relojes de bolsillo, eran relojes de pared, eran unos armatostes bastante grandes que se ponían por lo general en la iglesia principal o en el ayuntamiento, en la plaza principal donde la gente los podía ver. Esos relojes mecánicos se solían descomponer con bastante frecuencia, pero existían otro tipo de relojes, los llamados relojes de sol. Los relojes de sol, esto sí se me pasó a decírselos, los relojes de sol han existido desde hace más de 2500 o 3000 años. Los relojes de sol pueden ser bastante simples, con poner una varilla en el suelo simplemente era suficiente. Se pone una varilla en el suelo y se ve la sombra que lanza esa varilla en el suelo, se puede medir. Entonces, cuando la sombra por lo general es lo más corta a lo largo del día, es porque el sol está exactamente arriba, está en el cenit. En cambio, al amanecer la sombra que esa varilla lanza es bastante larga, o al atardecer la sombra también es larga. Entonces, uno puede medir, quizás no se dividía el día en horas, o quizás sí, pero de acuerdo a la varilla, a la sombra del sol que lanzaba esta varilla, se podía medir más o menos en qué parte del día se encontraba uno. El sol, repito, fue durante mucho tiempo el único patrón que se tenía para saber si estábamos en la mañana, mediodía o en la tarde, más o menos las horas del día. Todo eso era el sol el que nos lo decía, y se tenían estos relojes de sol. Se piensa, por ejemplo, que en el antiguo Egipto, los obeliscos, algunos de los obeliscos, que eran unos monolitos de 10 metros o 15 metros de altura o hasta más, podían haberse utilizado precisamente para medir las horas del día. De hecho, había toda una ciencia que se llama la mnemónica. La mnemónica es toda una ciencia para construir relojes de sol. Y esa ciencia de la mnemónica existe desde hace por lo menos unos 2000 años, 2500 años. Y, sin embargo, como le estaba diciendo, los primeros relojes mecánicos se empezaron a desarrollar hace apenas unos 400 años. Y estos relojes mecánicos al principio se descomponían, no eran confiables. Con cualquier cosita que se descompusiera, pues ya dejaba de andar. Y para ponerlos a la hora, esos relojes mecánicos, se utilizaban los relojes de sol. Por lo general en las plazas principales, en el ayuntamiento o en las iglesias, había un reloj de sol y después un reloj mecánico al lado. Cuando se descomponía el reloj mecánico, se utilizaba el reloj de sol para ponerlo a la hora. Bueno, esa situación siguió así durante 200 años. Los relojes mecánicos poco a poco se fueron perfeccionando, cada vez se hicieron más confiables, cada vez se descomponían menos. Y esos relojes mecánicos cada vez también se fueron haciendo más pequeños. Más o menos a fines del siglo XIX, por 1860, 70, por ahí, fue cuando se empezaron a inventar los primeros relojes de bolsillo. Todavía no se inventaban los relojes de pulsera, pero sí los de bolsillo. Esos relojes de ferrocarrilero que todavía se conservan, algunos de ellos. Esos se empezaron a desarrollar hace aproximadamente unos 130, 140 años. Y ya eran bastante confiables. Ahora, aquí hay una situación. Resulta que la hora que da el sol se llama la hora local. La Tierra está dando vueltas constantemente. La Tierra no se detiene un solo instante y el movimiento aparente del Sol pues es constante. Si yo veo el Sol ahorita en una posición, dentro de 20 minutos ya va a avanzar un poquito, quizás no mucho, pero ya avanzó. O media hora o una hora, mientras más dejo pasar el tiempo, más va avanzando el Sol. Aquí, por ejemplo, en Tenango de Doria, si yo tengo un reloj de sol, por decir algo, en el colegio de bachilleres. Ya saben ustedes que en el colegio de bachilleres de Tenango de Doria hay un reloj de sol, y si yo veo el reloj de sol que está ahí colocado en el colegio de bachilleres, me va a decir, por decir algo, que
son las 12 del día. Sin embargo, si yo tengo otro reloj de sol, ya no aquí en Tenango de Doria, sino en Tulancingo no está demasiado lejos. Pero, por más cerca que esté, resulta que de todas maneras, cuando son las 12 del día, según el sol, aquí en Tenango de Doria, en Tulancingo no es exactamente la misma hora, ¿no? Porque Tulancingo está más hacia el oeste. Entonces, cuando son las 12 del día, según el sol, aquí en Tenango, en Tulancingo, quizás haya unos 5 minutos de diferencia. Todavía no son las 12 del día, serán las 11:55. Mientras más lejos me voy, la hora es más distinta. Entonces, durante mucho tiempo esa situación no importaba. Por ejemplo, en Nueva York, según el sol, era una hora, pero en Washington ya era otra hora, y en Los Ángeles era otra hora, y durante mucho tiempo la gente no pensaba en esas cosas y esta situación no importaba. Pero esta situación cambió cuando se inventó el telégrafo. Más o menos también en la segunda mitad del siglo XIX, por 1860-70, fue cuando se empezó a desarrollar el telégrafo, y de repente se podían mandar mensajes por telégrafo de Nueva York a San Francisco que llegaban en cuestión de segundos, y de repente había una necesidad de unificar los horarios. Asimismo, cuando se empezó a desarrollar el ferrocarril se inventó en Inglaterra, pero después se implementó en Estados Unidos, y en Estados Unidos se colocó una línea de ferrocarril que iba desde Nueva York hasta San Francisco, que atravesaba todo el continente, y ese ferrocarril, cuando llegaba a cada población local, en la estación de tren, en cada población local había un reloj, y si ese reloj estaba basado en la hora local, entonces ya no funcionaba. Entonces, en algún momento hubo una necesidad de unificar los horarios de las poblaciones que estaban en una cierta región, tuvieran la misma hora. Ahorita les voy a seguir hablando de esto porque es muy interesante, pero ahorita les voy a poner una melodía. Ya ven que me gusta llevarlos a viajar por todo el mundo, y la música es una manera de descubrir nuestro mundo. Esta canción que les voy a poner ahorita se llama música klezmer. Eso es música judía. Está cantada en un idioma que se llama Yiddish, que es el idioma en el que hablan muchas de las poblaciones judías de Europa. Este es un grupo, me parece que es de Holanda o quizás sea de Inglaterra, que toca música klezmer, música judía, folclórica, cantada en el idioma Yiddish. Vamos a escucharla, a ver qué piensan. רב שירנו הבוקע לשמיים, שובי שובי אורתנו מחודשת שירתיים, שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השרשרת, כי ליבנו לרחק מעולם בעד יד, כי עוד נמשכת השרשרת. כוחותינו עוד לא תמו, שובי שובי אל בנייך, 1000 דור עלייך קמו, שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השרשרת, כי ליבנו לב אחד מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת השרשרת. לי כי בינו לב אחד בעולם ועד יד, כי
אורתנו הבוקע לשמיים. שובי שובי אורתנו מחודשת שבעתיים. שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השרשרת. כי ליבנו לב אחד לעולם ועד יד, כי עוד נמשכת השרשרת. לה 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 ¿Qué les pareció? Música klezmer, es música judía basada en ritmos tradicionales, europea, más o menos como de Holanda o de Inglaterra, quién sabe, pero cantada en el idioma yiddish, que es el idioma en el que hablaban muchas de las poblaciones judías de la diáspora, así se llama, de la diáspora que vivían en Europa. Bueno, para seguir hablando de lo que estábamos hablando, el caso es que en algún momento, cuando se inventó primero el ferrocarril y después el telégrafo, se vio la necesidad de unificar los horarios de todas las poblaciones locales. No era posible que, por ejemplo, en Tulancingo fuera una hora y en Tenango de Doria fuera otra hora distinta, que fueran 5 minutos de diferencia, pero el asunto es que son horas distintas. Cuando está basado en el sol, cada población tiene su propia hora. Entonces no podía seguir siendo así. El mundo moderno ya no lo permitía. Entonces, en algún momento se decidió que se tenía que unificar todo eso y hubo una conferencia en Washington, en Estados Unidos, más o menos como por 1888 o 89, 1890, por ahí, no estoy muy seguro del dato, pero fue en la penúltima década del siglo XIX, 1880 y tantos. Hubo una conferencia en Washington en que se decidió que se iba a dividir el mundo, todo el planeta Tierra, en 24 usos horarios. ¿Qué significa eso de uso horario? Significa que todas las localidades, todos los pueblos o los países que estén dentro de un cierto uso horario tienen la misma hora. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos el uso horario, estamos desfasados 6 horas de el uso horario de Greenwich. Cuando se decidió hacer esta división, se escogió el uso horario de Greenwich, que está cerca de Londres, en Inglaterra. Se decidió que ese uso horario sería el uso cero, ¿sí? El uso cero, y cada país escogió el uso horario que más le convenía o que más se acomodaba. Si tenemos una esfera como es el planeta Tierra, una esfera tiene 360 grados, se dividen esos 360 grados en 24 usos horarios, significa que cada uso horario o cada hora le corresponden 15 grados. Entonces aquí en México se decidió que el uso horario que pasa por la ciudad de Mérida, en Yucatán, que se corresponde al meridiano 90, son 90 grados al este de Greenwich. 90 grados lo dividimos entre 15, nos da 6, son 6 horas de diferencia. Cuando en Greenwich son las 12 del día, en Mérida son las 6 de la mañana. En Londres están 6 horas adelantados. Cuando en Londres, Inglaterra, son las 6 de la tarde, en Mérida, Yucatán, son las 12 del día. Ese meridiano que pasa por Mérida, el meridiano 90, se decidió que ese iba a ser el uso horario de la mayor parte del país de México. Entonces, por ejemplo, aquí en Tenango de Doria se encuentra a una longitud de 98 grados oeste. Estamos 98 grados al oeste de Greenwich. Eso significa que estamos 6 horas y media desfasados de Greenwich. Cuando en Greenwich son las 12 del día, aquí en Tenango de Doria, según el sol, son las 5 y media de la mañana. Pero resulta que aquí en Tenango de Doria ya no utilizamos, como en ningún lado, ya no se utiliza la hora que marca el sol. Utilizamos la hora que marca el reloj. La hora que marca el reloj es una hora artificial, que corresponde al meridiano 90 que pasa por Mérida. Entonces, lo que se hizo en ese momento, en esa conferencia que hubo en Washington, fue
que se dejó de utilizar el sol como patrón para medir el tiempo. Y en lugar del sol se empezó a utilizar una hora artificial. Básicamente es una hora artificial, que es la hora oficial, la hora estándar que utilizamos con nuestros relojes. Cada vez que vemos la hora, por ejemplo, si yo entro a trabajar, por decir algo, a las 8 de la mañana, esa hora 8 de la mañana es una hora artificial que ya no va de acuerdo con el sol. Pues ni modo, así tenía que ser. El sol ya no era un patrón útil para medir el tiempo. Por la razón, como ya les expliqué, de que la hora que me da el sol, si yo tengo un reloj de sol aquí en Tenango de Doria, resulta que no es la misma hora que en Tulancingo. Quizás nada más haya unos minutos de diferencia, pero ya no es la misma hora. Y pues no podía ser así. Se necesitaba estandarizar la medición del tiempo. Entonces, se dividió todo el planeta Tierra en 24 usos horarios y cada país escogió el uso horario que más le convenía. Ahora, hay países que son grandes y que son bastante extensos y que necesitan varios usos horarios para poder medir el tiempo, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York es una hora, en Denver, Colorado es otra hora, en Luisiana es otra hora y en California es otra hora. Los Ángeles, California, está 3 horas desfasado de Nueva York. Cuando en Nueva York son las 12 del día, en Los Ángeles, California son las 9 de la mañana. En México, también México es un país extenso, no tanto como Estados Unidos, pero es un país grande y también necesitó de varios usos horarios para poder medir el tiempo. Entonces, la mayor parte del país en México se ajusta al uso horario de Mérida, Yucatán, el meridiano 90, pero si nos vamos hacia el oeste, por ejemplo, los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur ya están a una hora de desfasamiento. Cuando en la Ciudad de México y en la mayor parte de México son las 9 de la mañana, en Sinaloa, en Sonora y en Baja California Sur son las 8 de la mañana. Hay una hora de diferencia. Y Baja California Norte está a otra hora más de diferencia. Entonces, si en la Ciudad de México son las 9 de la mañana, en Sonora son las 8 de la mañana y en Baja California Norte son las 7 de la mañana, ¿sí? Son 2 horas de diferencia. Entonces, a México son 3 usos horarios los que nos dan la hora aquí en México. Hay países como Rusia, por ejemplo, Rusia es bastante extenso. Entonces, Rusia necesita son como 8 usos horarios o algo así los que necesita Rusia para medir la hora. No es lo mismo la hora en Moscú que la hora en Vladivostok, que están en el extremo este de Rusia. Entonces, así fue más o menos como se decidió que era lo más útil para medir el tiempo. Esto de los usos horarios, que nos parece algo tan obvio, tan evidente actualmente, sin embargo no tiene mucho tiempo de haberse instaurado. Como digo, los usos horarios apenas tiene 120 años más o menos que se empezaron a utilizar, realmente no son muchos. Antes de eso, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la hora era dictada por el sol y eran horas locales. Sí, eran horas locales. Ahorita ya eso de las horas locales ya se dejó de utilizar. Definitivamente no son prácticas. Entonces ya es una hora estándar la que nos da el tiempo. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Ya se nos acabó el tiempo, precisamente. Y vamos a ver de qué seguimos hablando la semana próxima. Yo los dejo con otra canción de otra parte del mundo completamente distinta. Vámonos ahora a un país que se llama Madagascar. Madagascar es una isla enfrente de la costa este de África. Es una isla bastante grande, una de las 5 islas más grandes del mundo. Parece ser que es un lugar bastante deteriorado ecológicamente. Madagascar en algún tiempo estuvo llena de bosques y ahorita parece que ya se los han echado prácticamente todos. Es todo un caso, ya hablaremos en su momento de eso, todo un caso de degradación ecológica. Bueno, esta canción es de este país que se llama Madagascar. Yo los dejo con esta canción, me despido y nos estamos escuchando la semana próxima. Este fue su programa Descubriendo el Mundo.
This is as I need to